Y la clase pasada estábamos viendo toda esta parte acerca de cómo Locke, los ángeles lo sacan literalmente con las manos, se lo sacan casi a rastras, porque él estaba aturdido, estaba adormecido, ¿sí? Eso es cuando a ti te dicen, tienes que dejar ese trabajo porque tienes que hacer esto otro, ¿no? Y tú no sabes qué hacer. O sea, si dices, si dejo el trabajo, ¿cómo pago esto? Si hago eso, va a resultar. Entonces empiezas a pensar entre hago o no hago. Y Lot estaba en esa decisión, en esa incertidumbre, dejar la comodidad, dejar todo lo que tenía allí, incluso como vimos muy posiblemente a sus propias hijas, ¿no? Que estaban ya asimiladas, a sus yernos y dejar todo eso, una vida totalmente cómoda, a salir corriendo con lo poco que tenían encima o con lo poco que podían llevar en sus manos, ¿no? Salir corriendo e irse de la ciudad. En ese pensamiento de adormecimiento, de duda, eh, no podríamos decirlo en muchas palabras, ¿no? No me ocurre otra palabra, pero en medio de ese momento de no saber qué hacer, pues los ángeles lo toman de sus brazos o de las manos y lo sacan afuera. A él con su esposa y sus dos hijos y sus dos hijas. Lo sacan literalmente fuera de la ciudad y les dice, váyanse, no miren atrás. Y recordemos que cuando estábamos viendo este no mires atrás, lo que les está diciendo es que definitivamente olvida la comodidad, ya no tienes el retorno, porque si vuelves al retorno, si te vuelves a eso que has dejado, pues definitivamente, ¿qué va a pasar contigo? Va a volver a haber destrucción en tu vida, vas a volver a terminar igual que esa nación, que esas ciudades. ¿Por qué? Porque estaban totalmente perdidas en pecado. Entonces les está diciendo, no mires allá, sino vete al monte. Y estábamos haciendo la comparación de la diferencia de lo que realmente lo tenía que hacer a la decisión que pidió y que empezó a clamar. Que ahí es donde le dice en el verso 20 que fue donde nos quedamos y le dice, no, 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 hasta allá yo no podré llegar, yo no voy a poder llegar hasta el monte. Y a veces nosotros somos así con el Eterno, Él nos pide santidad, Él nos pide apartarnos, Él nos pide vivir para Él, pero casi siempre nosotros estamos diciendo, uy, Dios mío, es que eso que me estás pidiendo de guardar el sábado, de guardar el chaval todo para ti, uy, no, 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 ese está como pesado. No, yo te lo acompaño hasta este límite, más allá todavía no puedo. O si no, con la comida. No, que no puedes comer ni cangrejos, ni calamar, ni cosas así del mar, solo pescados con escamas y aletas, y empiezas a sufrir, ¿no? Porque si eres de los que te gustan todas las cosas del mar, entonces estás empezando a decir, ¿y ahora? Esto, esto me pesa, yo no voy a poder cambiar esto y empiezas a hacer casi un trato con Dios, pero eso no quiere decir que te estás apartando para Él. Y a veces nosotros hacemos tratos así con Dios, donde empezamos a suplicar, ¿sí? Como Lot lo empezó a hacer, donde dice, no, 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 Señor, yo no puedo llegar al monte, yo no puedo estar así tan santificado, ¿sí? Yo prefiero la comodidad. Yo prefiero las cosas materiales, ¿sí? Y ahí es donde entra el verso que vamos a hablar el día de hoy, pero antes de entrar directamente a clase, pues vamos a orar. ¿Listo? Entonces oremos e iniciamos directamente todo el estudio que nos corresponde para el día de hoy. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Señor por todo lo que nos permitiste hacer hoy, lo que nos permitiste pagar, lo que nos permitiste solventar, lo que nos permitiste dar, lo que nos permitiste cuidar, proteger y sobre todo entablar amistad, Padre. Te doy gracias por tu palabra, por tu bendición, Señor,
por todas las cosas que nos diste en el día a día, incluso el respirar, el sol, el aire, el tener el viento sobre nuestra piel, Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos has solventado de todo, tú has tenido misericordia de nosotros y Padre, te pido que seas tú el que tomes el control de esta clase, que seas tú el que hables, que seas tú el que enseñes, que seas tú el que convenzas, que seas tú el que hagas todo, que yo sea ese instrumento útil para que pueda llevar tu palabra, para que tú puedas hablar, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vale, familia. Amén. Entonces, estábamos viendo este verso, ¿sí? Les voy a compartir, estábamos viendo este verso 21, donde dice lo siguiente. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto. Y no destruiré la ciudad de que has hablado. ¿Cuál ciudad estamos hablando de Zoar? Una ciudad pequeña, pero que estaba igual de asimilada que Sodoma y Gomorra. Estaba entre las 5 ciudades que Dios quería destruir o que iba a destruir. Pero que gracias a esta súplica, o mejor dicho, gracias a la misericordia de Dios, fue que esta ciudad no fue destruida. Por eso dice también tu súplica he recibido, ¿sí? O sea, lo voy a hacer. Y acá es donde vemos a veces esas negociaciones malas que hacemos, y esta realmente fue una negociación muy mala de Locke, porque él en vez de irse para el monte, estar en santidad con Dios, apartarse para él, tener un nuevo empezar, pues, ¿qué empezó a hacer? A buscar la comodidad. Dice, pues entre más lejos esté del lugar donde según eso va a ser destruido, muy posiblemente pensó que era Sodoma y Gomorra y ya, ¿sí? Pero él dice, no, pues si esta ciudad es allá y es pequeña, pues no importa. Yo puedo ir y allá no hay tanto pecado, ¿no? Pero pues nosotros sabemos, pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Y pues imagínate Lot lo que estaba pidiendo, ¿no? A pesar de esto, vamos a ver que en medio de esta negociación, en medio de esta súplica, pues es donde Lot termina yendo a una ciudad como Zoar, que se convirtió en una ciudad de refugio, de rescate. Dios permitió que él llegara allí y pudiera tener como un tipo de aterrizaje, un posible lado fácil de salir de toda esta situación que estaba teniendo o que estaba pasando, ¿sí? ¿Por qué? Porque él en medio de su temor, en medio de todo lo que estaba pasando, pues él dice, venga, pues como estoy lejos de la ciudad, pues no me va a pasar nada, voy a poder llegar, ¿sí? Y no va a ser tan demorado como llegar al monte, ¿no? Entonces ahí es donde vemos ese veredicto donde los ángeles dicen, pues escápate allí porque va a ser entre poco. La demora es que tú llegues al lugar para hacer o llevar a cabo el dictamen, ¿sí? Algo que vamos a ver acá es la palabra nazapanín. Esta palabra nazapanín es la que dice el texto que he recibido tu súplica. Pero si nosotros la traducimos, sí, lo que quiere decir es levantado tu rostro. Y es que algo que pasaba en el antiguo Oriente, no es como acá, que nosotros hacemos la súplica y con la cabeza levantada y a veces ni siquiera nos agachamos, a veces ni lloramos, a veces incluso la demandamos, ¿no? Cuando hacemos una súplica. Para ese tiempo y para la época o incluso para el Medio Oriente, cuando se habla de súplica, lo que se hacía es que la gente se postraba con rostro en tierra, ¿sí? Es decir, no levantaban la cabeza y no estaban mirando a aquel al que le estaban suplicando. O sea, imagínate ese signo de humillación total, ¿sí? Aceptando su error, aceptando lo que había pasado, ¿sí? Y eso era lo que estaba haciendo Lot.
Estaba haciendo esta súplica, ¿sí? Donde también estaba pidiendo perdón, pero al mismo tiempo estaba haciendo un trato con un juez. Los ángeles eran casi un juez que venía a dar un dictamen, ¿sí? Y ellos estaban haciendo eso. Cuando se levanta la cabeza, y eso es lo que hace el juez, que se agachaba, le levantaba el rostro y eso era lo que quería decir. En ese momento en que se le levanta el rostro es cuando su petición es contestada, afirmada, ¿sí? Por eso la importancia de conocer el contexto, porque imagínate, en esta súplica, pues lo que él está demandando es un acto judicial, es un acto de decir, venga, esta ciudad no la destruyas y hacer un tipo de súplica, casi como cuando uno va al gobierno y empieza a hacer muchos trámites con tal de que se haga justicia o con tal de que esa justicia llegue aquí a mi favor, ¿no? Pero toca hacer mil cosas, toca estar allá casi, incluso hasta rogarle al juez enfrente del tribunal, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo acá. Por esto este es un acto de clemencia judicial ante un momento donde ya se había pasado el dictamen. Ese dictamen que lo vimos en la clase pasada donde se decía tienes que salir de acá porque ya se ha decretado la destrucción de Sodoma, Gomorra y las otras tres ciudades, ¿sí? Pero se salvó una por este clamor. Por eso es que dice literalmente levantado tu rostro como en símbolo de que sí voy a hacer esa petición, voy a contestar esa petición. Por eso vemos acá la diferencia, ¿sí? Entre estas dos. Zoar, y recordemos que esta ciudad de Zoar realmente no se llamaba Zoar, tenía otro nombre, termina siendo un lugar donde Lot, donde Lot apela, donde Lot trata de tratar de negociar con estos ángeles y decirles, venga, esta ciudad como es chiquita, como es débil, como es pequeña, muy posiblemente menos habitada, pues no va a ser tan grande el pecado como allá, ¿no? Tratando como de llevar el raciocinio o Lot, buscando excusas, que casi siempre nosotros hacemos buscando excusas por todo, ¿cierto? Para que llegue a lo que nosotros queremos, de acuerdo a nuestros pensamientos, más no al pensamiento de Dios. Acá vemos que Lot no estaba ceñido al propósito de Dios, sino que Lot estaba pidiendo para tener comodidad, porque él posiblemente podía haber decidido yo cómo voy a llegar al monte, dónde me voy a refugiar, dónde voy a comer, qué voy a hacer. Y él está, recordemos, está acostumbrado a vivir en la ciudad, no en cabañas, ya él había olvidado todo esto, pues entonces él para él fue más duro, ¿sí? Y por eso y cuando nos habla de una destrucción semejante, ese de aniquilación que nos habla ahí, ¿sí? Donde dice destruiré, ¿sí? Donde dice ahí en el verso 21 y no destruiré la ciudad, ese destruiré es el verbo que vemos ahí de afat, ¿sí? Que traducido lo que dice es hacer una transformación catastrófica. Y ahorita vamos a ver que realmente, o los que han visto el documental, por lo menos que les puse casi al inicio de todo este, casi podríamos decir seminario, ¿sí? De Génesis 19, pues vamos a ver que se destruyó desde sus cimientos. O sea, no fue una destrucción por encima que pasó un imperio, arrasó con todo, pero quedaron rastros, pero quedaron muestras de vivencia o personas que sobrevivieron en estas ciudades. No, todo fue totalmente arrasado, aniquilado, ¿sí?
Y creo que en las escrituras es el juicio, a mi punto de ver, es el juicio mayor. Porque en la Torre de Babel vimos y lo que hizo fue dispersarlos. Ya después, en el diluvio, pues se salva Noé y su familia, destruye, pero quedan supervivientes. Lo mismo pasa, por lo menos para los juicios de Babilonia, para los juicios de todo esto, no es tan radical Dios como lo fue en este momento. Creo que con estas ciudades, lo que fue estas 4 ciudades que fueron totalmente arrasadas, totalmente destruidas, fue un juicio implacable. O sea, mejor dicho, acá no podemos decir Dios tuvo misericordia de Lot y su familia, pero por el ruego, por por la súplica, por la oración que hizo Abraham ante Dios, pero no por nada más. Por eso dice incluso el texto, y lo vimos hace rato, que Dios se acordó de Lot por Abraham. No porque Lot lo mereciera, no porque realmente no se hubiera asimilado, se había asimilado. Y eso vamos a ver que esas consecuencias de cargar con esa asimilación trajo consecuencias para su vida, y no solo para su vida, sino también para Israel, ya a tiempo, incluso en tiempos distantes, ¿no? Ya después en diferentes generaciones. Entonces, si vemos ese pacto de hospitalidad, ¿sí? Que se tenía que hacer, viene del peso del clamor. Recordemos que él estaba viviendo como extranjero, a él no lo tenían ni siquiera presente en nada, venía de una ciudad totalmente violenta, donde hay abundancia de todo, pero había soberbia, pero había maldad, pero había muchas cosas que iban en contra de Dios, no solo a nivel de inmoralidad sexual, como casi siempre solo lo amañamos a Sodoma y Gomorra como inmoralidad sexual nomás, ¿no? Eso también entra entre los pecados grandes que tenía este pueblo, que era la violencia y la hostilidad que tenían, no solo hacia los habitantes, sino hacia el extranjero, hacia los pobres y hacia los necesitados. Y eso es algo que creo que a lo largo de las escrituras uno se da cuenta que a Dios eso es lo que más aborrece, ir en contra de aquel que está necesitado, ¿no? Por eso, en este verso 21, ¿sí? Lot es sacado, ¿sí? Y es llevado, hace una concesión Dios, a través de los ángeles, hace una concesión donde dice, listo, no voy a destruir a Zoar. Y eso también es consecuencia de la súplica que hace Abraham. Porque gracias a esa súplica, gracias a esa intercesión que hizo Abraham en Génesis 18, donde establecía, donde quería salvar a su familia, pues Dios se acuerda de Lot, lo salva, y gracias a eso, pues también permite que una ciudad sobreviva. Imagínate lo poderoso que es la intercesión. Y a veces pensamos que no es importante, a veces pensamos que no es necesario, pero la intercesión es muy necesaria en cualquier lugar, en cualquier necesidad. Dios ve realmente el corazón sincero de aquel que suplica. Por eso, si vemos en la llanura que empezó a haber 2 destinos diferentes. En Sodoma y Gomorra y las otras 2 ciudades, pues terminaron siendo totalmente consumidas por el fuego y el azufre. Una devastación total, radical, ¿sí? Donde no quedó absolutamente nada. Los vestigios que han encontrado son muy pocos y casi todos están totalmente hechos ceniza. Y no han encontrado así vestigios tan buenos, tan potentes como para decir, acá sobrevivió algo, ¿no? O sea, imagínate. Incluso en uno de los videos que les mostré o que les pasé,
de este documental, se mostraba cómo este hombre, el que estaba hablando allí, encendía una bola de azufre y literalmente se encendía, o sea, botaba fuego. Y ahí es donde podemos decir, o sea, no es ilógico lo que están diciendo las escrituras, se cumplió tal cual y se encuentran bolas de azufre muy parecidas a las de golf. No sé si ustedes han visto eh, eh, no sé cómo decirles para, pues, para los otros, ¿sí? Los balones de golf, ¿sí? Acá en Colombia los balones son muy grandes, pero hagan de cuenta con un balón para no decir otras cosas porque sé que hay otras palabras que en México no son tan gratas, ¿sí? Entonces, por eso no nombro otras palabras, ¿sí? Listo, entonces este es lo que se estaba haciendo, este Nazapanín, el de levantar el rostro, pues lo que estaban era que dándole una oportunidad a esta ciudad, ¿sí? Una oportunidad transitoria, una oportunidad a medida que incluso hasta hoy en día todavía esa ciudad está, ¿sí? Se han encontrado incluso hallazgos, pero vemos que ahí también se trata de preservar a un remanente. Dios no está en contra de preservar a la gente, Dios no está en contra de rescatar a aquellos, ¿sí? Pero el problema es nosotros qué hacemos con ese rescate. ¿Qué nosotros hacemos con esa nueva oportunidad que se nos brinda? ¿Seguimos adelante con lo que Dios nos pide o seguimos en la misma asimilación que veníamos, solo que cambiamos de lugar y circunstancias? Y eso es algo que nos muestra todo esto que estamos viendo de la historia, ¿sí? Si vemos, Lot realmente carecía de esa fe, de esa fidelidad a lo que Dios le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque no estaba fiel a obedecer el mandato de Dios. Y vamos a ver que él en vez de llegar a esa ciudad a la que él estaba pidiendo súplica, pues llegó fue a qué? A una montaña. Estaba totalmente paralizado, no sabía qué hacer, ¿sí? Y su fe era defectuosa, no llegaba realmente a lo que tenía que llegar, pero aún así Dios quiso salvarlo. Y muchas veces nosotros hemos sido sacados del fuego, hemos sido sacados de el lodo, hemos sido sacados a la fuerza. Pero ahí es donde nosotros tenemos que mirar qué decisión vamos a tomar cuando ya estamos a salvo. Vamos a seguir viviendo en la debilidad, estar prefiriendo lo que quería el hombre o vamos a llegar realmente hacia una gracia radical. Esa gracia de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no a una gracia acomodada, como era la que Lot estaba buscando. ¿Sí? Por eso vemos esta condición. Dios pone una condición de destrucción ya porque que había ya maldad, violencia, ceguera espiritual, todas las características que hemos visto el por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Pero a pesar de eso, hay un evento entre eso donde Dios empieza a mostrar misericordia y gracia hasta el punto de llegar a ser una promesa para Zoar, donde Dios dijo, no la voy a destruir, porque tú me lo suplicaste, ¿sí? Y eso es lo que realmente estábamos viendo, esa conexión con Lucas, ¿no? Cuando Yeshua conecta todo lo que va a pasar en el fin de los días o en el del tiempo, ¿sí? Acerca de lo mismo que va a pasar. Van a haber circunstancias difíciles, van a haber momentos en que posiblemente nosotros vamos a estar dudando, vamos a estar diciendo o me quedo aquí o me voy allá, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy a tomar? Porque incluso las escrituras dice que incluso este hijo de perdición va a tratar de ¿qué?
de llevarse, tratar de conquistar incluso aún a los elegidos. O sea, va a ser algo tan magnífico que incluso a nosotros nos va a hacer tambalear. Y por eso debemos estar más preparados en las escrituras que en otra cosa, ¿sí? Porque es indispensable para saber cuándo es que Él nos está diciendo, sal. No tomes ese camino sin importar las consecuencias que vengan. Y esto pues no es fácil decirlo y ni siquiera es fácil saber si lo vayamos a pasar al 100%. Por eso este verso 21 realmente es la anticipación de un evangelio de gracia, de perdón, en medio de un mensaje totalmente catastrófico. Es una promesa que Dios le hace a Lot, una promesa totalmente inmerecida, un regalo que le está dando gracia, misericordia, pero a pesar de todo ese caos, Dios le da una oportunidad para llegar a una ciudad pequeña y poder salvarse. ¿Sí? Eso realmente es lo que vemos en este verso. En el verso 22 nos dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer. ¿Qué dice? Nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. ¿A dónde? A Zoar. Ya el parámetro no era hasta el monte, sino ahora llega hasta Zoar. Y sigue diciendo, por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Su nombre realmente no era Zoar, ¿sí? Y esto es algo que debemos de tener presente, ¿sí? No me acuerdo el otro nombre de la ciudad, no lo tengo presente, me disculparán allí por esto. Pero si vemos acá el Eterno, entonces le cambió el nombre y le cambió el nombre a Zoar, lo que realmente quiere decir es pequeño, ¿sí? Y esto lo vamos a ir estudiando un poquito más. Entonces, ¿qué pasa? La paciencia del Eterno se acaba. Empieza un momento que es donde está la paradoja de Lot, si acerta o no acepta, si sale o no sale. Y empieza a haber también una ¿qué? Pausa en medio de la destrucción hasta que Lot llegue al lugar de refugio. Eso también va a pasar en nuestras vidas. Van a haber momentos donde Dios va a dejar de hacer un juicio por tarde de darnos pausas. Y esto lo vemos por lo menos con uno de los grandes reyes que hubo en el pueblo de Israel, mejor dicho, en Judá, en la casa del sur. Este hombre, este rey, ahorita no me acuerdo el nombre del rey, lo tengo presente, fue el hijo de Manasés y de Amón, ¿sí? El siguiente que siguió en la lista, fue uno de los que le tocó recibir el templo totalmente destruido, pero recibió la Torá y en momento de encontrar la Torá, cuando ya se pensaba que no estaba, que ya no existía, se rasga sus vestiduras y acepta que habían pecado, que habían transgredido. Y él empieza a sentirse mal porque dice, estos juicios son para nosotros. Y empieza a pensar, ¿y ahora qué vamos a hacer con estos juicios? Va a venir tal cosa, va a venir tal otra, pero Dios mandó un profeta y le dijo, mira, tranquilo, como te has arrepentido, como has querido hacer mi voluntad, esto no te va a tocar en tu tiempo. Imagínate que Dios haga eso, tener una misericordia, porque volvimos a buscarlo a Él, nos arrepentimos y Dios aplaza el juicio. Eso también es parte de librarte de la ira. Pero la condición es ¿cuál? Llegar al monte, santificarte, apartarte para Él. No como lo estaba haciendo Lot. Lot lo estaba haciendo ¿a qué? A medias. Quiero obedecer, quiero salir, pero a llegar a un lugar acomodado, a un lugar como el que yo conozco.
¿sí? Entonces, si vemos esta urgencia de salir, de apresurarse, de actuar, por eso le dice, date prisa, corre, escápate, ¿sí? Es lo que le está diciendo, sal, 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 sal. Lo mismo que nos dice en Apocalipsis. Pueblo mío, sal de Babilonia. O sea, es un mensaje que lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué le está diciendo a Lot? Sal de este lugar que está en contra de mi voluntad. Posiblemente Lot no captó lo que Dios le estaba queriendo pedir. Por eso Jesucristo, incluso cuando la mujer adúltera la encuentra, él en vez de dictaminarle sentencia, ¿qué le dice? Vete y no peques más. No vuelvas al lugar de donde te saqué. No mires atrás. Date prisa y sal de ahí. El mismo mensaje que estamos viendo a lo largo de las escrituras. Lo mismo hizo Jeremías al momento de estar hablando de las escrituras, al momento de estar predicando, al momento de estar hablándole al pueblo, ¿qué les estaba diciendo? Sal de allí. Pueblo, vuelve a las escrituras y deje de andar haciendo lo que está haciendo. Salgan, desen prisa, porque si no viene un juicio. Es una palabra que siempre hemos visto y que siempre ha estado hablando allí. A lo largo de las escrituras vemos casi siempre el mismo mensaje, con diferentes circunstancias, con diferentes personajes, pero el mensaje casi siempre es el mismo. Si no es que es el mismo a lo largo de las escrituras, ¿sí? Entonces, por eso esta ciudad, Zoar, que es rebautizada, pues queda con la implicación de ser una ciudad que obtuvo una gracia divina. Extraordinariamente obtuvo una gracia divina. ¿Sí? El monte es donde él tenía que llegar, pero él prefirió una negociación acomodada, vivir acomodado, en vez de llegar realmente al lugar que debería ser, prefirió vivir en su propia mentalidad, igual que lo hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. En vez de decir, ahora vamos a empezar de nuevo, voy a caminar de acuerdo a lo que Dios me está diciendo, voy a seguir su mandato, voy a seguir sus palabras y voy a olvidar todo lo que me enseñaron en Egipto. Todo lo que yo vivía allá, me voy a despojar de todo eso y voy a vivir para Dios, como realmente lo hizo Josué y Caleb. Fueron los únicos que sí quitaron todas esas malas enseñanzas, malas doctrinas y dijeron lo que Dios dice, eso es verdad. Pero ellos prefirieron seguir con su mentalidad de esclavos. Lo mismo que Lot, seguir con su mentalidad sodomita. No quiso salir de allí y esa incapacidad que él dice, no, nada podré hacer. Lo que los ángeles le estaban dando era un tiempo de misericordia, algo que incluso hoy en día lo vivimos, ¿sí? Ellos tenían el poder para destruir todo de una vez, para hacerlo todo de una vez, pero ellos dan una pausa temporal antes de destruir totalmente y radicalmente todo, ¿sí? Acá no es porque sea falta, no es porque haya restricción, sino porque realmente hay un tiempo de misericordia, pero hay un tiempo limitado. Dios tiene su límite y tiene el tiempo destinado para cada cosa. Son cosas que no vamos a cambiar. Muchos de nosotros podremos orar y decir, Dios mío, que no venga el hijo de perdición, ya está sentenciado. Lo mismo que le dijo a Daniel, ¿para qué oras? O no me acuerdo si fue a Daniel o a Jeremías, que les dijo, ¿para qué estás orando por esto si yo ya lo sentencié? No me pidas más por esto.
Lo mismo que le dijo Dios a Samuel cuando él rogaba por Saúl. Él rogaba y lloró por Saúl y que Dios tuviera misericordia de él, pero ¿qué le dijo Dios? No, está decretado. Él ya no va a seguir siendo el rey. Cuando Dios decreta, da el juicio, es algo que él ya no va a cambiar. Y es algo que nosotros no vamos a poder cambiar. Solo tenemos que confiar en Él, que aún a pesar de en medio de ese juicio, Él nos va a proteger si es que hemos de estar en ese momento. A eso es a lo que llega a mostrarnos este capítulo 19. ¿Sí? Es un decreto de destrucción total, pero aún así Dios salva a Lot y a su familia, los lleva a un lugar donde él pueda permanecer, ¿sí? Donde él pueda salvarse, donde llegue realmente a un lugar de refugio. Por eso, ese acto en medio de la justicia de Dios, ¿sí? Va a permanecer intacto. La justicia de Dios no es un juego. Dios es amor, Dios es paz, Dios es misericordioso, Dios es gracia. Todo esto lo sabemos. Jonás lo sabía, pero él quería que destrucción, ¿no? Él no quería mostrarle misericordia a un pueblo totalmente gentil y pagano como lo era Nínive. Sí, no lo sabemos qué estaba pasando en la cabeza de Jonás para decir, venga Dios, es que no quiero que los perdones. Es que quiero que mandes fuego, incluso se hizo en la montaña más alta, como haz de cuenta, se sentó en la silla preferente para ver lo que Dios iba a hacer y cómo iba a destruir esa ciudad. Muy posiblemente pensó, no, esto va a pasar igual que con Sodoma y Gomorra. Dios no va a tener misericordia de ellos, los va a destruir total. Pero el problema fue que todo el pueblo sí pidió misericordia. Sí se arrepintió, sí quiso volver su mirada a Dios, lo que Sodoma y Gomorra no quisieron, nunca escucharon. Imagínense ese impacto tan grande, ¿sí? Por eso vemos esos dos contrastes que hay entre el capítulo 18 y el capítulo 19 de Génesis. Son dos contrastes diferentes. A medida que estudiamos más a profundidad, nos damos cuenta que realmente era del cielo a la tierra, o mejor dicho, del cielo al infierno. Dos contrastes totalmente diferentes, ¿sí? Y por esa sola presencia que no había justos, que no había ni días justos para preservar esas ciudades, pues hubo algo que amparó a Lot. Ese acto de misericordia, esa obediencia que tuvo Abraham, aunque no fue perfecta, pero siempre trató de seguir la voluntad de Dios, caminando de acuerdo a lo de Dios, tratar de mantenerse directamente en ¿dónde? En el monte. Batallar, permanecer. Y es que las escrituras, como lo dice la carta a los hebreos en el capítulo 12, si no estoy mal, lo que dice es que nosotros tenemos que un camino. Nosotros tenemos una carrera con Dios, pero no es una carrera momentánea, no es una carrera de aceleración, no es una carrera de 1 kilómetro, sino es una carrera que va a durar toda nuestra vida, en la cual vamos a estar que luchando por permanecer en el monte, en lo sagrado, en lo separado para Dios, aunque fallemos, aunque tropecemos, pero si estamos constantes y permanecemos en el monte, Él nos va a ayudar con el resto que nos hace falta. Igual que lo hizo con Abraham, igual que lo hizo con todos ellos. Pero necesitamos buscar el permanecer allí. Como lo vemos ese patrón a lo largo de las escrituras de preservación, no lo vemos solo con Lot. O sea, Dios no tuvo solo misericordia de Lot, lo tuvo con Noé después lo tuvo en el tiempo con Rahab, ¿sí? Recordemos, Rahab, una prostituta extranjera, porque Dios envió a dos espías,
para ir directamente a Jericó y lo único que hicieron fue encontrarse con Rahab porque no pudieron hacer más. La historia no habla de cuántos túneles o cómo vieron la ciudad o qué grandes o no encontraron cosas que pudieran utilizar para entrar a la batalla, no encontraron nada de eso. Lo que encontraron fue un corazón dadivoso y queriendo ayudar a estos hombres, como lo fue Rahab, que gracias al cordón de grana fue salva, igual que Noé, gracias al arca, fue salva. El arca es representación de Yeshua, el cordón de grana es representación de ¿quién? De Yeshua. Es un simbolismo, es una alegoría que si nosotros lo estudiamos mucho mejor, ahí está representado él, ¿no? Y que cuando lleguemos a esos capítulos, a esas historias, pues vamos a entender mucho mejor si las estudiamos a profundidad. Lo mismo va a pasar para los últimos tiempos, para la gran tribulación. Dios nos va a dar la salida. ¿Cómo? Ahorita no lo sabemos, pero va a haber algo que nos va a mostrar la salida. Vamos a saber que ya pronto el rey va a venir a reinar, que lo único que nos toca es que permanecer firmes y fieles ante él, aun a pesar de que nos cueste nuestra propia vida. Como Yeshua lo dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por amor a él, ¿qué dice? La salvará. Entonces, ahí es donde vemos ese patrón que vemos a lo largo de las escrituras, cómo Dios nos muestra que siempre va a haber un lugar donde veamos o donde Dios encuentre una persona que realmente quiera adorarle, que realmente quiera servirle. Dios siempre va a buscar la ocasión para unirla, para traerla al pueblo, para injertarla. Lo vemos incluso con Hechos 10, con este hombre romano, ¿sí? Que era la guarnición romana, y aún así Dios lo aceptó. ¿Sí? Entonces ahí vemos todo esto. Por eso vemos entre la justicia y la misericordia. Siempre hay algo que está ahí balanceándose, donde Dios dice, no es momento de mostrar ya la justicia o es momento todavía de mostrar misericordia. Y es lo que la balanza y el clamor están demandando. Hoy en día ya la tierra incluso está demandando. Ya la tierra ya no acepta tanta inmundicia, tanta cosa que hay en medio de la humanidad. Y es algo que las mismas escrituras, que el mismo Yeshua dijo, donde iban a haber muchos más terremotos, donde iba a haber muchas más destrucciones, y donde iba a haber pandemias y donde iba a haber enfermedades y todo eso, es algo inevitable que vamos a tener que vivir, pero es algo que estamos viendo cómo las escrituras se están cumpliendo hoy en día. Pero a pesar de todo eso, donde Dios demanda juicio, también que muestra misericordia y nos da una advertencia antes de venir del juicio, antes de que caiga el juicio, siempre va a haber un mensajero, siempre va a haber alguien que va a estar hablando. Lo vemos al final de los tiempos, va a estar los 144,000, van a estar los dos testigos, va a estar el ángel hablando y pidiéndole a la gente que se vuelva a él. Siempre va a estar el Eterno suplicando hasta el último momento para no perdernos. El problema es la misma decisión que tenemos con Lot. ¿Qué camino vamos a tomar? El del monte o el estar en un lugar acomodado, pero que al fin y al cabo nos va a llevar a la perdición. ¿Sí? Por eso este verso 22, pues que nos enseña que el reloj divino rige con furia impulsiva, llega en un momento que va a llegar, pero también está el cuidado milimétrico de la salvación de cada uno de los justos, de cada uno de los que realmente quiere vivir con él o incluso
del que Dios quiere mostrar misericordia, aun a pesar de que no se lo merezca, como Lot. Imagínate, ¿no? Por eso es que Dios siempre ha querido rescatar. El problema es que el hombre no quiere ser la mayor parte rescatado, ¿no? Y dice el verso 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó ¿a dónde? A Zoar. Cuando ellos lo sacaron los ángeles, recordemos que estaba oscuro, estaba todavía en noche, pero transcurrió varios tiempo hasta que Lot llegó a la ciudad. Es decir, Sodoma y Gomorra vinieron siendo destruidos casi al amanecer, al rayar el alba, por así decirlo. Imagínate. Toda esta historia pasa casi en toda una noche. Desde el momento que entran a la ciudad de Sodoma y Gomorra hasta que ya se da la sentencia y se da el juicio y se cumple el juicio, hasta el rayar el alba. Todo eso, imagínate todo lo que dura, todo lo que le tocó pasar a Lot en horas, pero que cambiaron de día a la noche, cambió toda su existencia, toda su comodidad, todo lo que él vivió, todo lo que él pensó, imagínate todo lo que tuvo que pasar. Por eso muestra el juicio, dice que cuando el sol salía, y esto es lo que va a pasar también al final de los tiempos. Cuando venga el sol de justicia, cuando venga aquel que va a poner la luz sobre todos, cuando se vaya a acabar la oscuridad, es cuando viene ¿quién? El Mesías. Con todo su poder, con toda su autoridad, a imponer ya la rectitud, la obediencia, donde va a marcar el cumplimiento, donde ya no habrá más noche, donde la noche se acabará, donde la maldad se va a acabar y todo va a ser luz, que va a ser en el reinado del Mesías en los 1000 años y después la eternidad. Va a estar marcada ¿de qué? De luz, no de oscuridad como la vemos hoy en día. Por eso llega en el terreno terrenal, hasta que dice que llegó ¿a dónde? A Zoar. Nos refleja esa persistencia terrenal de Lot. Lot no siguió, no abandonó su esperanza de vivir en una ciudad acomodada y donde vemos que literalmente se está cumpliendo ese ruego y esa respuesta de Dios al decir, bueno, puedes llegar a Zoar, puedes quedarte allí, ¿sí? Y acá es donde les voy a hablar un poquito de esta ciudad de Zoar. Para eso les voy a mostrar esta página. Déjenme, se las pongo en toda la pantalla. No sé si ahí la ven bien. Por favor, que me confirmen. No sea que yo esté mostrando lo que no es. Se ve una diapositiva que dice la ciudad que sobrevivió al fuego. Eso, gracias, Rafita. Y Ahí está. bienvenido. Sí, gracias. Entonces, si vemos acá, vamos a ver de esta ciudad, vamos a hablar un poquito acerca de lo que habla acerca de esta ciudad. Fue una de las que fue condenada, como ya lo hemos visto, pero gracias a la negociación que tuvo Lot con todo esto, pues realmente fue que salvada, ¿no? No terminó haciendo esto. Por eso vemos que el origen, gracias a esta negociación que tuvo Lot, ¿sí? Pues se salvó de ser totalmente destruida. ¿Y qué fue? Fue gracias a la intercesión y pues sobre todo a la debilidad de qué? De Lot, ¿sí? Vamos a ver que acá en esto, vemos que nos muestra ese poder restrictivo que Dios tiene, incluso para salvar a aquel que tiene misericordia y dice, por eso dice, nada podré hacer hasta que no llegues allí, hasta que no llegues a Zoar, ¿sí? Vemos ese juicio pausado, pero además de eso nos muestra cómo Dios cambia, ¿sí? Apela
el nombre a pequeña, ¿sí? Lot apela a decir, no, pues es que es pequeña, no importa, no tiene tanta gente, no es tan abundante, pues allí no importa, no la puedes destruir, ¿sí? O sea, empieza a sacar excusas como para decir, Dios mío, ven, sí, perdónala, ¿no? Y por eso ahí empieza a ser un naufragio de la fe. Lot tuvo miedo en quedarse incluso en Zoar. Y lo vamos a ver más adelante que se fue a donde una cueva. Es que ni siquiera llegó a Zoar Lot, o sea, es que es curioso, ¿no? Pide para ser salvo y llegar a una ciudad y salvarse, pero le da miedo y prefiere, le da miedo ¿por qué? Porque no cree realmente y no confía totalmente en quién, en Dios. Dios le dijo, no la voy a destruir, pues porque tengo que estar temeroso, porque voy a pensar que realmente la va a destruir. Si ya me sacó de una ciudad, pues cómo me va a decir que va a destruir también esa ciudad cuando voy dirigiéndome para allá. O sea, no tendría sentido. Pero Lot, en medio de todo ese que tenía, en medio de todo ese temor, pues dijo, no, Dios posiblemente la va a destruir. Mejor me quedo acá en la cueva. Y por eso las hijas pensaron que ya no había más descendencia, que ya no había más nadie, por el mismo temor de quién? De Lot. Lastimosamente. Porque si él hubiera llegado a Zoar, la historia creo que hubiera sido un poquito más diferente, ¿no? Pues por lo menos las hijas no se hubieran metido con él, ¿no? Entonces, si vemos, acá cambia y es donde vemos cómo cambia la geografía. Desde este momento, desde este castigo, fue donde ya el mar muerto empezó a ser muerto, ¿sí? No, no sé cómo se llamaba antes, pero este mar muerto, y es donde se cree que por toda la sal que se derramó en ese momento, todo ese fuego, pues también, ¿qué pasó con el mar muerto? O lo que en ese entonces realmente era mar, tenía vida, tenía todo, pues vino también a ser ¿qué? Parte del juicio. Como diciendo Dios, mire, esto es memoria de lo que yo hice. Les dejo una advertencia y les dejo una evidencia que no van a poder callar, que no van a poder quitar. Imagínate, ¿no? Por eso si vemos en la era patriarcal, se cree que Sodoma era acá, pues este es Zoar, y Sodoma más o menos estaba por estos lados. Hay diferencias entre dicen que estaban acá para el norte, que estaban acá, unos dicen que está bajo el mar, no sabemos, sí, definitivamente hay muchas teorías acerca de esto que incluso vimos algunas cuando iniciamos todo este estudio, ¿sí? Y por eso, pues, miremos, ¿sí? En este mapa. Ahí vemos dónde está Sodoma y el valle de Sidín, que más o menos queda para este lado. Vemos la trayectoria de la huida de Lot, más o menos tuvo que hacer todo este recorrido, ¿sí? No sabemos si hizo toda la vuelta al mar o definitivamente se montó en una barca y salió corriendo, no sabemos, ¿sí? Y llegó a la cueva, esta es la cueva, más o menos para este lado fue la cueva donde él llegó. Y que curiosamente están las alturas de lo que para ya la época más adelante de Moisés era Moab, ¿sí? Y ya acá donde miramos, acá está donde más o menos estaba Abraham, donde estaba Hebrón, donde él tenía, ya directamente era el monte. O sea, ¿qué estaba más cerca? El monte. Tenía menos dificultad para llegar, pero prefirió qué hacer, toda una travesía para encontrar salvación, ¿sí? Ya para la época romana, ¿qué era lo que pasaba o dónde estaba Zoar? ¿Qué era lo que era Zoar? Para la época bizantina, ¿sí? Más o menos para el siglo IV después de Cristo,
¿sí? Ya era una ciudad, era directamente, podía vivir gente, incluso era un punto geográfico. Bajo esta época era directamente, todavía existía la población de Zoar. Sí, o sea, todavía existía, era una población chiquita, mediana, pero ahí todavía existía. Para hoy en día se le conoce como Gor Safi, que directamente está aquí en donde, en Jordania, ¿sí? Ahora ustedes pueden ir y ver, y realmente es un lugar muy bonito, lleno de plantas. Ahorita es directamente es cultivado, ¿sí? Ya la utilizan para agricultura e incluso han encontrado, no sé si, creo que ese documental no se los he pasado acerca de esta ciudad, pero realmente todavía está. Incluso encontraron un asentamiento no muy grande, pero sí que dicen que pausablemente estaba desde la época de Lot toda esta ciudad. O sea, tiene un recorrido histórico como lo ha tenido Israel o otras ciudades que han descubierto. Entonces, por eso vemos esa trayectoria. Y algo que vamos a ver acá es esa trayectoria que hubo. Acá sí se los voy a leer porque pues no me acuerdo de mucho de todo lo que está acá. Dice, a diferencia de Sodoma y Gomorra, que fueron borrados del mapa literalmente y convertidas en una advertencia geológica perpetua, como el Mar Muerto, una muestra viva de eso, dice, Zoar no fue destruida en el relato de Génesis, como lo vemos. Sin embargo, su historia es un fascinante viaje de supervivencia, conquistas y transformación arqueológica. Es habitada en la actualidad, sí, pero no bajo el nombre bíblico antiguo de Zoar, sí, como en los estudios, sino que a lo largo de las épocas que dice que los estudios arqueológicos e históricos modernos asocian la antigua ciudad, a la antigua Zoar, conocida en la época romana y bizantina como Zoara o Segor, con el sitio actual de Safi o Gor Asafi, ubicado en Jordania al sur del Mar Muerto. ¿Sí? Lo vemos diferente, ha sido a lo largo de la época, posiblemente ha pasado por diferentes nombres, pero siempre ha estado habitada. O sea, lo que Dios le prometió a Lot, lo cumplió. El único que desconfió de la promesa de Dios, ¿quién fue? Lot. Curiosamente, el mismo que la pidió. Y eso a veces nosotros nos pasa. Nosotros empezamos a pedir cosas, empezamos a suplicar por cosas, Dios las da y a veces, ¿qué pasa? Perdemos la vista de lo que realmente Dios nos da. Y Dios a veces puede cumplirla y a veces Dios puede darla, pero como no la da de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a cómo nosotros pensamos o se nos acomode a nuestra mentalidad, pues definitivamente terminamos haciendo ¿qué? Lo contrario, yéndonos a una cueva, desviándonos del camino, dirigiéndonos hacia otro lugar o incluso diciendo, Dios no se va a acordar de esto, Dios no lo va a cumplir, pues definitivamente Dios no va a estar allí, ¿no? Hoy en día, esta ciudad de Jor Asafi es una zona agrícola habitada y productiva, famosa por el cultivo de tomates y plátanos. Se encuentra en el valle de Guadalza. Bueno, ese nombre, sí. Alberga las ruinas del monasterio de San Lot. Incluso hay un monasterio que está directamente en esa cueva. Ustedes pueden ver eso, buscarlo. Creo que hay más videos de ello en inglés. Les toca aprender inglés, no mentiras. Busquen lo que encuentren, uno que esté traducido en inglés, por lo menos en las letras bajas, y pueden entender un poquito más acerca de esto. Es interesante ver todo esto porque es conexión con lo de las escrituras y vemos que Dios nunca incumplió su palabra. Y esto es algo que nos ayuda a creer mucho más en Él y tener confianza realmente en Él. Y vemos acá una conexión totalmente profética con la cueva de Moisés. ¿Sí?
con el Mesías, perdón, que estoy leyendo mal. Entonces, si vemos acá la advertencia es católica en medio de este escape de él, que no terminó directamente en una victoria espiritual, porque Lot pues estaba todavía, ¿qué? Cegado a nivel espiritual. Tenía la misma condición que los de Sodoma y Gomorra. Estaban cegados. Lot también estaba cegado por las riquezas. Él, a pesar de que no miró atrás, pero el problema es que la mujer sí miró atrás. Vemos algo que pasa en nuestras familias, que el hombre, si realmente no puede tener un testimonio vivo, ¿sí? Algo que refleje realmente autoridad, la mujer va a terminar perdiendo la perspectiva. Y esto pues es algo que hay que estudiarlo. Lo digo así mucho por encimita porque pues no es el tema, pero es algo que vemos acá, que realmente la mujer de Lot ni siquiera confiaba en Lot. ¿Por qué? Porque estaba más amarrada a la ciudad, estaba más allá, estaba más confiada y prefería quedarse más de lo que conocía que realmente seguir los pasos de Lot, porque muy posiblemente ella estaba detrás de Lot. Lot no estaba pendiente de su familia. ¿Qué tenía que hacer el hombre en esta condición? Ir detrás, estar pendiente que su familia no mirara para atrás y siguieran para adelante. Creo que era lo más que pensamos, ¿no? El hombre es la línea donde tiene que estar mirando que su familia vaya de frente, no vaya hacia atrás, no él va adelante guiando todo, porque pues depende de la situación. En este momento creo que Lot debería haber estado atrás guiando y mirando que ninguna de las tres mujeres miraran para atrás, que era la única condición que Dios había puesto para qué, para salvarlos. ¿Sí? Que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, qué pasó con todo esto, ¿no? Entonces vemos que triunfó la gracia, la misericordia de Dios, pero a pesar de eso, ¿sí? ¿Qué pasó con Lot? ¿Qué pasó con sus hijas? Pues trajeron enemigos a Israel, trajeron muchas consecuencias de las cuales esos vamos a irlas a estudiar más, poquito más adelante, ¿no? Entonces, si vemos todo esto es importante, esto igual si quieres se los mando para que ustedes lo lean un poquito más, eh, más ameno, ¿sí? Pero vemos la importancia de entender todo esto, de ver cómo incluso Dios sostiene a Zoar a pesar de las circunstancias, a pesar de los lugares, a pesar de los momentos, ¿sí? Dios está realmente haciendo su obra, Él siempre está cumpliendo sus promesas, a pesar de que nosotros no le creamos. Si vemos en Génesis 19:15, ¿sí? Dice que ellos al salir el alba, ¿sí? Vamos a leer otra vez Génesis 19:15 para recordarlo. Dice, y al rayar el alba, los ángeles dan prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Hubo un tiempo aproximadamente de ¿qué? Una hora. Un lapso de una hora entre que los ángeles lo sacaron, jalándole las manos, sí, arrastrándolos casi, hasta que llegaron a la ciudad de Zoar. O sea, literalmente estas ciudades no estaban tan lejos, ¿sí? Porque pues para esa época un trayecto lejano era de 1 o 2 días, era realmente un viaje. Un trayecto de estos para ellos creo que no era algo, un viaje de lejos, ¿no? Como para hoy en día para nosotros. Nosotros 1 hora, 2 horas ya uno dice, uy, no, que camina, ¿no? Porque no estamos nosotros acostumbrados a caminar todo ese espacio de tiempo, ¿no? Y que realmente incluso el caminar 1 hora pues no es tanto tiempo. Si tú lo haces y tú vas de un lugar a otro, realmente incluso hasta te ayuda a salir de toda la rutina que tienes, ¿no?
Y es bonito incluso el salir a caminar distancias largas. Entonces, si vemos la gran distancia, no era grande, era muy cercana y muy por eso también, por eso fue que lo tuvo temor, tuvo miedo, ¿sí? Por eso acá cuando vemos el amanecer es símbolo de qué? De nuevos comienzos. Acá esta ciudad, después de que fue destruida toda esta ciudad, ya la gente, ya los extranjeros podían pasar allí con libertad y poder saber que iban a llegar a salvo al lugar donde querían llegar. Y no tenían que rodear y no tenían que estar pensando qué pasa si estos sodomitas nos hacen algo. Van a empezar a tener esperanza, vida, anhelo de seguir, ¿sí? Imagínate, ¿no? Para Lot fue una salvación consumada y garantizada. Se salvó radicalmente, a pesar de que él dudaba, a pesar de que él no confiaba plenamente en Dios. ¿Sí? Eso es algo que vemos acá. Después sigue en el verso 23 y dice, y destruyó, bueno, acá creo que no está acá en el texto, dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea, allí no quedó nada, ni planta, ni animal, ni pez, ni nada, nada quedó. Algo muy parecido, y esto me recuerda mucho a la historia de Saúl, cuando Dios le manda a decir y a erradicar todo a los amonitas, ¿no? Pero ¿qué hace Saúl? Saúl piensa que es más misericordioso que Dios y los perdona. Cuando Dios le había dicho que destruyera todo, absolutamente todo, creo que lo único que podía dejar eran las plantas. Pero el resto tenía que destruirlo, los animales, los niños, los ancianos, las mujeres, todo tenía que destruirlo. Algo que Dios ya había mostrado acá como una antesala del juicio de lo que Dios había dado, ¿sí? Por eso, cuando Lot cruza la puerta, pues se da este paso, se abre el telón de la devastación, que ya es lo que nos habla el verso 23 en adelante, que ya fue el dictamen. De acá en adelante ya no escuchamos a Sodoma y Gomorra, sino como símbolo, como analogía o como metáfora. Lo vemos en Isaías cuando Dios dice estos príncipes de Sodoma, refiriéndose a quién, al pueblo de Israel que estaban haciendo casi lo mismo que Sodoma, yéndose en contra del Eterno, olvidando los principios que Dios les había demandado. No literalmente que eran Sodoma y Gomorra, sino que realmente les está utilizando como un símbolo de llamado a atención, como una metáfora de decir, mire lo que está pasando y ustedes se quieren volver igual que Sodoma y Gomorra, quieren tener un juicio igual, pues empieza a ver eso, ¿no? Se empieza a mostrar esa devastación. Por eso ya en el verso 24, ¿qué nos dice? Entonces el Eterno hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de quién? Del Eterno desde los cielos. Y acá empieza realmente la condenación. Acá ya no está el castigo, acá ya no está la sentencia, sino acá ya está ¿qué? La ejecución de la sentencia. Destruyó con fuego y azufre. Esta destrucción que habla acá, este verbo destruir, es el verbo que no es un simple daño, ¿sí? Como el de tirar la pared, como lo hacían los imperios que cogían, arrasaban todo, tumbaban todo y construían ahí mismo. No era así. Era trastornar todo desde la raíz, desde la base. Por eso es que en esa ciudad, a pesar de que han pasado tantos milenios, no ha nacido ni una planta, no ha nacido ni una flor, no se ven ni siquiera mosquitos o animales allí, debido a qué? Al azufre, debido a la devastación tan grande que Dios dijo aquí nadie va a habitar. Va a quedar como una sentencia, como una advertencia a toda la humanidad.
Imagínate, ¿no? Por eso lo hizo con azufre y fuego. Cuando habla acá de azufre y fuego, está hablando de ese juicio de un vapor abrasador semejante a un horno industrial. No sé si ustedes han visto un horno o han estado cerca de una estufa de leña, por lo menos se ve el fuego y se siente esa calor tan grande que uno le da miedo incluso meter la mano muy cerca, ¿no? Porque se siente el calor, imagínate eso 1000 veces o 10.000 veces mayor, que es lo que realmente es un horno. ¿Mm? Entonces imagínate, acá realmente en el hebreo no describe un desastre natural por accidente, sino una aniquilación total y absoluta, tanto térmica como estructural, porque pasó de ser una llanura fértil, abundante, como lo dice Lot, casi siendo el paraíso del Eterno, a terminar ¿qué? Desolada, destruida, devastada, sin vida. Los juicios de Dios no son cualquier cosa. Y esto es algo que hay que entender y es algo que también hay que decir. Dios es amor, pero también es un Dios de juicio, también es un Dios de orden, también demanda de nosotros algo. No solo es que ven, Él te recibe con los brazos abiertos y ya está. No, te demanda algo, tienes que cambiar. Si no es lo contrario, olvídate de estar con Él. Lastimosamente, este es uno de los textos que no podemos evitar de hablar de las consecuencias de nuestros actos y de saber que dónde vamos a querer estar. Vamos a estar querer directamente caminando directamente a lo que Dios está diciendo, convocando al eterno, como lo hacía Abraham, viviendo en las tiendas, pero con una mirada hacia lo eterno, hacia lo trascendente, o vamos a estar directamente, ¿qué? Pensando solo en lo pasajero, como lo tenía Lot. Dos miradas totalmente diferentes, ¿sí? Y acá vemos ese dualismo, el Dios que trasciende los suelos y entra directamente y se manifiesta en lo terrenal, ¿sí? ¿No? Un Dios de los cielos que se manifiesta en lo terrenal. Son dos cosas diferentes. El Dios puede mostrarse de diferentes maneras. En su trono, un juez absoluto que da su sentencia y que se manifiesta a nivel físico palpable en nuestras vidas, como lo tuvo Sodoma y Gomorra. No fue un juicio espiritual, no fue un juicio que nadie lo vio. Todos los que vivieron en esa época lo vieron. Incluso fue de día. Estaba amaneciendo. ¿Cuánta gente en el campo no se levanta antes del amanecer? Y más si trabajan en la agricultura, en la ganadería, que era lo que más se trabajaba en esa época. ¿Cuánta gente no vería esa destrucción? Si Abraham lo vio, imagínate cuánta gente, ¿no? Entonces imagínate esa ira de Dios que destruyó estas 4 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. 4 ciudades totalmente destruidas. Zoar queda más para acá, que gracias a lo que hizo Lot, a ese clamor que hizo, pues fue preservada. Y es un testigo fiel de lo que incluso dicen las escrituras, porque pudo haber sido destruida también, pero todavía existe. ¿Sí? Entonces vemos en el pasado Kidkar, la llanura próspera, fértil, bien regada, vino a ser un lugar estéril, desolado, hipersalino, totalmente lleno de sal, ¿sí? Donde la geografía cambió totalmente. Y esto es algo que vemos con Dios. Dios es un buen diseñador. Dios es un creador impactante, lo podemos ver a lo largo de las flores, de las plantas, las diversidades de peces, lo vemos a nivel de la diversidad de las galaxias, del espacio, de los
planetas y todo esto, pero si Dios quiere hacer un vuelco, Él lo hace. A Él nada le es imposible, ¿sí? Por eso, pues, impactó a nivel biológico totalmente esto. Ya acabamos a ver esto, donde las evidencias muestran todo eso. Si ustedes lo miran, por lo menos en el documental que les puse de Tel El Haman, o lo que dicen que realmente se cree que es, o se cree que es más la ciudad donde fue Sodoma y Gomorra, identifican varios eventos. Primero el evento térmico, donde hay varias capas de ceniza excepcionalmente gruesas y restos arquitectónicos totalmente desintegrados bajo los escombros. ¿Qué es desintegrados? Hecho polvo. Lo mismo también cerámica derretida, o sea, no encuentran cerámica totalmente completa, sino derretida debido a la importante temperatura térmica o realmente a la explosión que hubo en ese entonces por todo este fuego de azufre que cayó del cielo. Imagínense, ¿no? Y es algo que se da a lo largo de acá. Y lo vemos incluso con esta inversión, ¿no? Solo el creador tiene la potestad de hacer llover fuego y azufre. ¿Dónde hemos visto más que llueva fuego? Con las plagas, no más que hubo para la época de Moisés, ¿cierto? También hubo una lluvia de fuego y azufre, si no estoy mal, si no me corrigen, ¿sí? Entonces vemos acá que también pasa esto, esa lluvia. Solo son cosas que Dios hace. Dios se manifiesta ante nosotros mostrándose con algo exclusivo que solo Él puede hacer, que ningún ser humano ha podido hacer. ¿Listo? De todas maneras, cuando pasa esto de la esposa de Lot, es un ejemplo que Dios nos deja ahí de cuando Dios nos saca del pecado, ¿no? De la oscuridad, y si deseamos volver atrás, pues quedaremos igual que aquella mujer. Y eso sería como un ejemplo de lo que Dios nos deja para que siempre miremos a Dios y no miremos hacia atrás, no miremos el pecado. Y la otra es que yo escuchándola hablar y todo, yo decía, bueno, y si Dios permitió, le permitió este dolor tan grande a Lot y a sus hijas, es porque me imagino que en el corazón de cada uno de ellos definitivamente el anhelo hacia las riquezas, hacia el poder, hacia esa vida, entre comillas, bonita que llevaban, era más fuerte verdaderamente que el amor hacia Dios. Entonces yo creo que por eso todos terminaron a la final destruidos de esa manera, tan tenaz. Bueno, acá hay algo que aclarar. Lot y su familia realmente no fueron destruidos, ¿no? Se salvaron. Que tuvieron no un final acorde como pues podríamos decir de alguien que fue rescatado por Dios, ¿no? Que uno espera pues que su vida sea de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que realmente mostraron fue todo lo contrario, que incluso eso todavía no lo hemos estudiado. Vamos a ir a Ah, sí, detalle con esa historia ya más adelante, que esos ya son los últimos versos. Acá ya termina toda la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero ya después del verso 25 en adelante ya empezamos a hablar acerca de qué fue lo que pasó con Lot después de todo esto, ¿no? Cómo termina él, y creo que esta es la última vez que se menciona a Lot a lo largo de las escrituras, ¿no? Curiosamente. no, sí, Juliet, yo entiendo lo de la destrucción. No me refiero a la muerte, que todos quedaron ahí muertos, no, sino a la vida que tuvieron a la final, porque pues no se Ujú. cumplió como lo que Dios verdaderamente quería en la vida de ellos. A eso me refiero con destrucción. Vale, sí, no, sí, vale la pena que lo confirmes, porque muchos dirían, no, pues estás hablando de la destrucción total, ¿no? También lo Yo pueden hacer. comento algo, Juliet, si me lo permites. Claro, Rafita. A mí siempre me ha gustado el concepto de Yeshua Ujú. como el sol de justicia y es bien curioso cómo lo podemos ver de una manera paralela aquí. En ese verso
en donde dice al rayar el alba, pero lo leías cuando te regresaste a Génesis 19, 14, 15, si no mal recuerdo, 15. 15. Ujú, Entonces, nada más lo quiero leer. A mí, les repito, comento porque a mí siempre me ha gustado este tipo e- este, este nombre de Yeshua del Sol de Justicia. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y tú perfectamente decías como, así como Dios es un Dios de misericordia, también es un Dios de justicia. Y cuando escuchamos la frase al rayar el alba, exactamente qué quiere decir, ¿sí? Que están empezando a salir los primeros rayos del sol. O sea, no que ya está el sol en su máximo esplendor, ujú. sino que empiezan a verse esa luz tan hermosa que es en las mañanas, El que ya amanecer. Ujú, indica que va a salir el sol. Inclusive el cielo se ve así como que muy bonito y con un color diferente. Y, y cuando nos remitimos a Malaquías 4:2. Déjenme ir a Malaquías 4:2. Dice, mas vosotros los que teméis mi nombre, perdón, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Sí? Entonces, a mí me encanta porque dice, los que teméis mi nombre, o sea, los que nos apartemos del mal, los que lo reconozcamos como el eterno, los que ujú, actuemos de acuerdo a los mandamientos del eterno. Y dice, nacerá el sol de justicia. Y sabemos que la justicia, ¿cuándo va a venir? Cuando regrese Yeshua, ¿sí? ujú. Porque va a venir el juicio y va a venir la resurrección de los muertos. Entonces, aquí también podemos ver un ejemplo de la historia de Lot, específicamente con un Dios misericordioso, que a pesar de que Lot este, no era, había tenido errores, no era perfecto, el Señor le da la oportunidad. ¿Por qué le da la oportunidad? Porque venía de la descendencia de Abraham. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Y el Sí, con venir de la familia. descendencia de Abraham, que nosotros también venimos de allí, eso te da una oportunidad para que antes de que salga el sol en su máximo esplendor, o sea, antes de que venga el juicio, el Señor te sigue dando oportunidad para que te arrepientas. Nos la sigue dando a todos. Y Lot lo hizo y no volteó atrás. Y eso lo vas a tratar después, pero su esposa volteó atrás y entonces le tocó ser parte de la destrucción de manera indirecta de Somorra, de Sodoma y Gomorra. Y perdón, y digo de manera indirecta porque con el ver la destrucción, ella pereció. Ujú, Entonces, les repito, yo veo un paralelismo aquí en que el Señor nos quiere mostrar que mientras Él nos siga dando tiempo y mientras Yeshua no viene, mientras no nazca, todavía no regrese el sol de justicia, nosotros todavía tenemos oportunidad de rectificar, de arrepentirnos, de nacer de nuevo. Eso es lo que a mí me agrada. Quiero darles enfoque a esa partecita ujú. y quería resaltarla. Si nosotros nos esperamos a que la, el juicio del Señor esté en pleno, pues entonces vamos a ser acabados, porque no pudimos dejar atrás, como dice Miriam, el pecado, ¿no? No pudimos salir completamente de ese sistema
perverso en el que estábamos metidos. Ese era mi comentario, Juliet, y gracias. Vale, no, y es grato porque vemos eso, esa conexión incluso de Yeshua en el mismo texto, ¿no? No es algo que está por decir, y cada una de las escrituras tiene una conexión con todo lo que está diciendo. Incluso si ustedes lo miran en Zacarías 14, verso 7, ¿sí? Este es un texto que creo que cuando estábamos estudiando con Albita, Zacarías en el panorama, ¿sí? Veíamos este texto y si ustedes estudian todo el transcurso de lo que pasa desde el capítulo casi, si no estoy mal, casi desde el 9, que empieza a ver ya la restauración de todas las naciones y habla casi literalmente conectado mucho con los tiempos finales. En este verso dice, será un día, el cual es conocido del Eterno, pues hablando del juicio, que dice que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde, ¿qué dice? Habrá luz. ¿Por qué dice que al caer la tarde habrá luz? Luego al caer la tarde que nos llega la noche. Ahí les dejo esa incógnita, les dejo ese ahí detallito para que lo estudien, para que lo revisen, porque si ustedes miran que dice el verso 8, dice, acontecerá también en aquel día que saldrá Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la mitad hacia el mar occidental. ¿Qué va a pasar? Ya no va a haber más oscuridad, ya no va a haber más noche. Por eso dice antes, empezando el verso 7, dice que ya no habrá ni día ni noche. Totalmente será luz. Y eso es lo que va a venir después de qué? Del juicio. Que es algo que nos está hablando acá, después de ese juicio que hubo esperanza para muchos, salvación para muchos, rescate para muchos, otra oportunidad para Lot. Y eso es lo que va a pasar también en la restauración. Si vemos realmente este capítulo 19 me impactó cómo está conectado con todas las profecías que hemos venido estudiando y que se complementan muy bien, ¿no? Juliet, Dime, Pedrito, ¿me, dinos. me, me puedes repetir de Zacarías el capítulo y versículos? Zacarías 14, versos 7 y 8 fue el que leímos, pero les sugiero que se lean desde antes. Ya Ok, les digo más o menos desde qué capítulo. Desde el 9 lo pueden empezar a leer, porque donde está desde el capítulo 9, verso 9, empieza a hablar ya la restauración, a mostrar cómo el Eterno va a ser el pastor del pueblo de Jerusalén, no solo de Jerusalén, sino del mundo, y pues cómo empieza la restauración de las naciones ya en el capítulo 14, o sea, donde entra todos nosotros en medio de la profecía, ¿no? Y creo que es súper impactante si lo estudiamos bien, 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 consecutivamente, incluso como lo estamos estudiando ahorita, creo que, mejor dicho, nos dará un vuelco todo lo que encontraremos. sí. Fíjate que, si me permites tomar la palabra, Claro. este estudio nos ha ido mostrando cómo Abraham sabía la situación de Lot, cómo se había Lot asimilado al lugar donde estaba viviendo, ¿no? Ujú. Y sabía de antemano Abraham que Lot estaba mal. Este, Tan es así que cuando llega el Señor con sus mensajeros, pues Abraham interviene, ¿no? Y esto nos lleva también a una situación donde este, no debemos asimilarnos al mundo. Esa es una clara muestra de cómo eh, podemos ser tan sutilmente jalados por la situación de las cosas atrayentes de este sistema que nos va envolviendo, y nosotros pensamos que estamos dentro de la comprensión de la palabra y que estamos viviéndola, pero no nos estamos dando cuenta en determinado momento que estamos dentro de esa masa y que probablemente nos estamos asimilando sin darnos cuenta.
Realmente es una enseñanza muy fuerte y sobre todo toda la forma detallada como nos fuiste llevando a través de este estudio, eh, nos va indicando cómo paso a paso se van mostrando todas aquellas condiciones de debilidad humana y por otro lado la fortaleza de los mensajeros de Dios para hacerle ver a Lot que había una alternativa, que él tenía que volver en sí y darse cuenta en dónde estaba viviendo y lo que estaba pasando con su familia y lo que había pasado, ¿no? Ujú. A esa manera de pedirle a Dios de que le dé oportunidad de irse a vivir a una ciudad, pues confirma que Lot no estaba totalmente convencido, su fe no estaba bien cimentada, ¿no? Ujú. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Realmente, no podemos dejar pasar este estudio con un ejemplo muy fuerte. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ujú. Tenemos que tener cuidado. Gracias por permitirme hacer este comentario. No, vale, Pedrito, y es muy válido, definitivamente, pues tienes toda la razón, somos extranjeros. Pablo bien lo decía, no somos de este mundo, no somos de este reino, somos del reino de los cielos y pues hacia allí es que tenemos que aspirar, ¿no? Como lo dice la carta a los hebreos, puesta la mirada en Yeshua, el autor y consumador de qué, nuestra fe, ¿no? Vamos a orar y vamos a dar por finalizada la clase de hoy, ¿sí? ¿Vale? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu dirección, porque definitivamente a lo largo de este capítulo hemos visto cómo también esto nos afecta a nosotros, cómo también nosotros podemos estar batallando igual que Lot, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener ese discernimiento, a tener esa capacidad y esa constancia de vivir igual que vivió Abraham, que nosotros podamos seguir esas pisadas de Abraham, de vivir en el monte, de vivir en santidad, de vivir en obediencia a ti, saber que vamos a fallar, que vamos a no cumplir a veces con lo que tú demandas, pero que tenemos que estar constantes, que estamos trabajar en ello, Padre, y sabemos que no vamos a poder hacerlo si no es con tu ayuda, si no es con tu misericordia o con tu gracia, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a vivir de acuerdo a lo que tú nos dices, Padre. Pon el querer como el hacer en nuestras vidas y sobre todo, Padre, si ves que nosotros nos estamos asimilando, si ves que nosotros nos estamos perdiendo, Padre, si ves que estamos extraviando nuestro camino, ayúdanos a enderezarnos, llévanos de acuerdo a tu voluntad, con esos lazos de amor, con esos hilos de amor que tú nos muestras y que nos has mostrado a lo largo de nuestras vidas para volvernos al camino, para volver a ese lugar, a esa dirección por la cual debemos de estar caminando, que solo es tu camino, que solo es tu dirección, que solo son tus palabras las que realmente nos dan sentido a nuestras vidas y nos llevan realmente a cumplir cada uno de nuestro propósito, Padre. Que seas tú el que hables a cada uno de los que están acá a través de esta clase y que seas tú hablándole a aquellos que van a ver el video, que seas tú el que les enseñes, Padre, que seas tú el que hables y redargullas, incluso que nos ayudes a cambiar cada una de las actitudes que tenemos, igual que lo tuvo este pueblo de Sodoma y Gomorra, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.